Bueno, siempre epidemiología es el primer tema, ¿no? Y yo siempre les pregunto, ¿de qué nos sirve la epidemiología? ¿Son nada más números, tasas? ¿De qué nos sirve? ¿Nos sirve realmente para algo o es algo tan aburrido que tenemos en los libros ahí, nada más le damos un paso y ya? ¿Para qué nos sirve la epidemiología? Pues bien, cuando uno hace una presentación, una ponencia, al menos de mi parte, siempre trato de hacerles un poquito amena a la epidemiología, que no sea tan aburrida, ¿sí? Que no sean números nada más. Acuérdense que cada número tiene una trascendencia de por qué fue puesto ahí, por qué fue creado y por quién fue creado, ¿no? Los números no aparecen así de la nada, ¿no? Afortunadamente, espero que así sea. Bien, ¿para qué nos sirve la epidemiología? La epidemiología nos sirve para tomar decisiones, para saber dónde estamos ubicados y para autoevaluarnos, precisamente, como una unidad de salud o como un país. La salud de un país precisamente se mide a través de lo que es la epidemiología. Hay veces que no nos gusta reportar casos, pero pues, hay cosas que no se pueden ocultar y van a aparecer, ¿sí? Entonces más vale reportarlas, estar enterados y decir, hice esto, hice aquello, ¿verdad? Pude hacer actividades hasta donde está a mi alcance, ¿sí? Y les decía yo, siempre que hago una ponencia pienso en ustedes y veo, ¿qué les puede servir? ¿Sí? ¿Qué les puede servir para su práctica, para su ejercicio profesional? Porque la epidemiología, nos guste o no, está en todas partes, ¿sí? Cirujanos, pediatras, ginecólogos, con todos tenemos contacto en epidemiología. Y yo les decía, la epidemiología no la hace el epidemiólogo, la hacemos todos. Lo que voy a presentar aquí son estadísticas nacionales, estatales y aquí municipales de Mexicali, pero no, créanme, no las hice yo, las estadísticas las hacemos todos. Entonces hay que ver cómo estamos creando ese panorama, ¿sí?, epidemiológico y qué podemos cambiar, claro, para mejorarlo. Bueno, ubicarnos un poquito en lo que es el panorama a nivel de las Américas. Vemos aquí que en América del Norte y el Caribe dice que hay 38 millones que viven con diabetes. Bien, entonces decíamos que en América del Norte y el Caribe viven 38 millones con diabetes mellitus y 30 millones no saben, ¿verdad?, que tienen precisamente esta enfermedad. Aquí precisamente nos encontramos nosotros. En Centro y Sudamérica hay 20 millones con diabetes y 45.5% también desconocen la enfermedad, ¿sí? 30 millones de personas tienen diabetes mellitus en América Latina y se dice que para el 2025 esta cifra se va a duplicar. Bien, en 1980 el número de personas con diabetes era de 108 millones. En el 2014 se registraron 422 millones de personas con diabetes en el mundo. Vean cómo se duplicó. Desde 1980 la prevalencia mundial de la diabetes se ha duplicado del 4.7 al 8.5% en la población adulta. El crecimiento dice que es paralelo a la prevalencia del sobrepeso y la obesidad, que van a ver que son factores de riesgo donde vamos a incidir un poquito más. Entonces la diabetes es la principal causa de muerte en el mundo. Vamos a ir viendo nuestro panorama y vamos a ver que estamos dentro de las tasas de mortalidad. En el 2012 la diabetes fue la causa directa de 1.5 millones de muertes en todo el mundo y aunado a la hiperglicemia, que también provocó 2.2 millones de muertes, incrementando lo que es el riesgo cardiovascular. Recordando un poquito lo que es la palabra
Diabetes viene del latín, que quiere decir correr o a través de, y se hacía alusión a lo que era la poliuria, que es uno de los síntomas del paciente. Y mellitus, que significa miel o sabor dulce de la orina del paciente. Si recuerdan, antes probaban la orina para ver si era diabético o no. Incluso hay pacientes que todavía lo hacen, ¿no? Y es su monitor para saber si tienen el azúcar alta. Increíble, pero se sigue haciendo. La diabetes tipo 1 se caracteriza obviamente por la falta de producción de insulina, y se dice que sus factores de riesgo son aún desconocidos, por lo tanto las medidas preventivas pues no han sido eficaces, ¿no? La diabetes tipo 2 es una utilización ineficaz de la insulina por el organismo, es más frecuente que la tipo 1, y su incidencia dice cada vez es más frecuente en México, de acuerdo a las definiciones que nos da la OMS. Bien, tenemos otro tipo de diabetes que también nos compete, que es la diabetes gestacional, que es la alteración del metabolismo de los hidratos de carbono de severidad variable, que inicia o se reconoce durante el embarazo. Esta diabetes complica del 2 al 5% de todos los embarazos, y las mujeres con diabetes gestacional tienen mayor probabilidad, tanto ellas como sus hijos, de tener una diabetes tipo 2, ¿sí?, en un futuro. Según unos investigadores del INPER, dice que de todas las mujeres embarazadas, el 10% va a desarrollar diabetes gestacional, y de estas mujeres, si tienen, además del embarazo, obesidad y predisposición genética familiar, que son factores de riesgo, desarrollarán diabetes gestacional hasta en un 45%. Entonces, nuestro reto pues es disminuir estos porcentajes. ¿Qué factores de riesgo nos menciona la OMS para la diabetes gestacional? Seguramente pues nada más recordarlos, ya los conocemos. Antecedentes de diabetes en familiares de primer grado, edad materna mayor de 30 años, que yo creo, no sé, salvo su mejor opinión, cada vez tenemos mujeres con más de 30 años que están embarazadas. El sobrepeso, la obesidad, la intolerancia a la glucosa, antecedentes de diabetes mellitus gestacional previa, la macrosomía perifetal inexplicable y el polidramnios. Bien, empezando con nuestro panorama nacional, vemos aquí México del 2000 al 2015, y vean las principales causas de morbilidad que presentamos en ese tiempo, teniendo la diabetes en el 12º lugar, ¿sí? Para el 2015 aparece una nueva entidad que no registrábamos para estos años, no le dábamos tanta importancia, la obesidad, que es un factor de riesgo para padecer diabetes, y la diabetes mellitus, obviamente hablando de la tipo 2, que es la más frecuente, aparece nuevamente en el 12º lugar. Revisando la morbilidad en México en el 2016, continuamos, vean cómo se han movido, la obesidad sigue apareciendo ya en el 8º lugar, y la diabetes en el 11º lugar, ¿sí? Y las tasas, ¿sí? La obesidad casi 500 por 100.000 habitantes, y la diabetes pues casi 400 por 100.000 habitantes. Son tasas también que han aumentado. Aquí la podemos ver. Tenemos la diabetes tipo 2 y la obesidad. En cuanto a la mortalidad, tenemos que aparece dentro de las 10 principales causas para el año 2000 en México. Tenemos aquí diabetes mellitus. En el 2014, vean cómo salta. O sea, 14 años después ya la tenemos en un segundo lugar, ¿sí?, la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, atendiendo las principales causas de mortalidad, pues sí se ha convertido realmente en una epidemia, que decía, una epidemia de diabetes, ¿no? Desde que dijeron epidemia de diabetes, epidemiología ya tuvo que revisar todos los casos que ustedes reportan. Ya tengo una chamba, ¿verdad, doctor Fonseca? Bien, estas estadísticas fueron reportadas por la OMS en el 2016, pero son estadísticas del 2014, y vemos aquí, que concuerda con lo anterior, que después de las enfermedades cardiovasculares que produjeron el 24% de las muertes en México, la diabetes fue la segunda causa de muerte, y fue con el 14%. En cuanto a Baja California, para el 2016, vean, ¿se acuerdan que era el 8º lugar a nivel nacional la obesidad? Y la diabetes estaba en el 11º, pues aquí la tenemos en el 6º lugar, y con tasas mucho más altas. 58 por cada 100.000 habitantes.
que la tenemos, mortalidad de 2016, Baja California. Vean la tasa, 58.22. Bien, aquí tenemos las defunciones en ese año por los diferentes tipos de diabetes. Tenemos la tipo 2 con 691 defunciones en Baja California, una que está sin clasificar, 400, casi 500 casos sin clasificar como qué tipo de diabetes tenía, y el tipo 1, ¿sí?, con 18 casos reportados en el 2000, defunciones reportadas en el 2016. La mortalidad del 2017, lo que llevamos hasta ahorita, este reporte es agosto, pero el corte es a julio, ¿sí? ¿Cómo estamos? Pues permanecemos en el tercer lugar con la diabetes, ¿verdad? La tenemos en tercer lugar, con una tasa de 40 por 100.000 habitantes. Aquí está. En Baja California se sigue manteniendo en el tercer lugar y todavía nos faltan como 4 meses por registrar. En Mexicali, ¿cómo estamos en Mexicali? Pues Mexicali también, no hace malos quesos, como dicen, está la obesidad en el 5.º lugar y la diabetes es parte de las 10 principales causas de morbilidad para el año 2016. En cuanto a la mortalidad en Mexicali, vean, nuestro municipio con tasas de 55 por cada 100.000 habitantes. Bien, en cuanto a la diabetes tipo 1 en México del 2016, tenemos aquí, la tasa nacional fue de 5 por 100.000 habitantes. Ay, no son muchos, pero yo creo que con uno que tengamos en casa ya vamos a valorar, ¿no?, lo que son realmente los cuidados que debe tener el paciente. Entonces, vean los grupos de edad. Obviamente es gente joven de la diabetes tipo 1, ¿sí?, y la mayoría de ellos fueron cuanto al embarazo, tenemos aquí, en rojo tenemos el país, Estados Unidos mexicanos, nacional, y tenemos a Baja California, ¿sí? Yo siempre les digo que es porque tenemos mejor registro, ¿no? Algo tenemos que decir. En la 40 sí tenemos buen registro, ahí sí. Bien, por institución médica, ¿quién atiende la mayoría de las embarazadas o de las que fueron reportadas en 2016? Pues tenemos al IMSS, un 52%, y a la Secretaría de Salud un 41%. Los demás son otras instituciones. Entonces, en estas dos instituciones recae la mayor responsabilidad de la atención de esas pacientes. Aquí la tenemos, diabetes y embarazo en el 2016 en México, ocupamos el 4.º lugar, ¿sí?, en cuanto a incidencia, o sea, casos nuevos registrados para Baja California. Tenemos el 4.º lugar en diabetes. Haciendo un resumen aquí, podemos ver el panorama nacional en el 2016, diabetes tipo 1, tipo 2, nacional y Baja California, ¿sí? Y esto es nada más un resumen de lo que les presenté en las gráficas. Tenemos aquí algo bien importante y lo vamos a ir viendo durante la ponencia. Las mujeres tuvieron una tasa de diabetes tipo 1 de 6 en nacional, y en el estatal 6.12. No hay mucha diferencia que digamos, pero vean la tipo 2, mujeres 413 por 100.000 habitantes nacional, y en Baja California 542 por 100.000 habitantes. Pero vean esta cifra: hombres 4.02, ¿sí?, a 6 de las mujeres, 6.12 diabetes tipo 1 mujeres y 6.04 en Baja California los hombres. Y vean las tasas, la diferencia de las tasas. ¿Qué quiere decir? Las mujeres, es que las mujeres vamos más seguido a consulta, nos checamos más, nos cuidamos más. Entonces, aguas con los hombres que no están yendo a consultar. Bien, con este panorama que obviamente ya vimos que no nada más es exclusivo de México, de Baja California, Mexicali es mundial. Pues la OMS, preocupada por el riesgo de las enfermedades crónicas, identificar estos factores de riesgo que ya los conocemos, nada más habrá que enfocarnos a los que podemos modificar. En el 2016 publica su informe mundial y hace un llamado a la acción para
para reducir la exposición a los factores de riesgo para diabetes tipo 2 y todas sus variantes. Bien, con base a lo anterior hemos visto que los determinantes sociales de salud son precisamente el individuo, es un conjunto pues de profesionales que tienen que abordar su estado de salud. Y debemos de tomar en cuenta cuáles son los determinantes que él tiene, ¿sí? Desde las condiciones socioeconómicas, que si no hay insulina en la institución, pues lo va a tener que comprar, ¿sí? El medicamento que tenga existencia, que esté en existencia, cuestiones culturales, de raza, ambientales, las condiciones en el trabajo, nos comemos a veces en grupo en el trabajo, ¿y qué comemos? Entonces hay que apoyarnos, hay que hacer grupos de apoyo, ¿no? Las redes sociales y comunitarias, acuérdense que estos pacientes también tienen mucho, ¿cómo se dice?, síndromes depresivos, los estilos de vida individual y lo que influye, y vamos a verlo como factores de riesgo también, edad, sexo y obviamente los factores genéticos, ¿no? Entonces no podemos atender a un paciente sin tener en cuenta sus determinantes. ¿Qué determinantes presenta? Bueno, la OMS nos clasifica los factores de riesgo modificables y no modificables. Los no modificables, pues la ascendencia hispánica, la raza, se dice que los hispanos tenemos más probabilidad de tener diabetes. La edad igual o mayor a 45 años. Historia familiar de diabetes tipo 2 en familiares de primer grado. Antecedentes de diabetes gestacional o hijos macrosómicos de más de 4 kilos al nacer. Síndrome de ovario poliquístico, antecedentes de enfermedad cardiovascular y presencia de acantosis nigrans. Los modificables nos dice que es la circunferencia de cintura, que en los hombres es mayor de 90 centímetros y en las mujeres mayor de 80. Incidencia de masa corporal mayor de 25 kilogramos por metro cuadrado. Los triglicéridos, la HDL, menos de 40 en hombres y menos de 50 en mujeres. La hemoglobina glucosilada mayor del 6%. La presión arterial mayor de 139 a 89 mililitros de mercurio. El sedentarismo, tabaquismo, hábitos inadecuados de alimentación. ¿Cuántos de estos cumplimos nosotros aquí como individuos? ¿Cuántos hicieron su último chequeo de glucosa? ¿Quién tiene antecedentes familiares? Muy bien, son sinceros. Bien, otros factores contribuyentes, el estilo de vida. Dice que por cada 10% de aumento en la tecnología vamos a aumentar un 1% de obesidad, ¿sí? Y si pasamos más tiempo, el 0.4% más tiempo en la computadora, pues esto más esto, va a ser 1.4, ¿sí?, de aumento de peso. No les pregunto cuánto hacen de ejercicio porque pues, está difícil. Yo creo que las computadoras deberían ponerlas en la caminadora, ¿no? Y además que fueran verbales para decirle, saca la tasa de incidencia, revísame las causas de morbilidad. Bien, tenemos un gran problema, ya quienes los han hecho sus revisiones, precisamente niños y adolescentes, ¿sí? Antes ver un niño gordito era un hallazgo, ¿no? Decía, ay, mira, está chonchito, come bien, ¿no? Ahorita ver un delgadito es raro, ¿sí? Entonces, además de nosotros como personal de salud, como personal mayor de 20 años, de 40 años, pues hay que, el foco rojo, ¿no? Son los niños y los adolescentes, que son quienes van a educar a la población posterior, ¿no? Son quienes van a ser el ejemplo posterior de las siguientes generaciones. Como les decía, la obesidad, se dice que el aumento de la obesidad, el aumento del sobrepeso y la obesidad en México y en el mundo ha contribuido precisamente a la aparición, pues no la aparición, más bien al incremento de la prevalencia de las enfermedades crónicas. En este mismo reporte que hizo la OMS en el 2016, nos dice que los factores de riesgo en México del 2016 fueron diabetes, en hombres 9.7% y en mujeres 11%, en total un 10.4%. El sobrepeso fue en el 61.6% y en mujeres 65%. Vamos hablando de las mujeres, ¿no?
La obesidad 22 y en las mujeres 32, el 67.6 en total. Y la inactividad física, siempre las mujeres, ¿no? ¿Qué nos pasa? Vean, en México, según la ENSANUD, la prevalencia del diagnóstico previo, es decir, la encuesta que hicieron le preguntamos si ya tenían diabetes. En el 2006 era de 7.6, en el 2012 9.2 y en 2016, que fue la última que tenemos acceso, 9.4%. ¿Quiénes habían recibido tratamiento para diabetes? En el 2006 casi el 95%, en el 2012 el 85% y en el 2016 87.8% que habían recibido tratamiento para diabetes. Tenemos una entidad ahí que lamentablemente aún no registramos a nivel nacional. Las estadísticas que revisamos nosotros de IMSS sí registra lo que es casos de prediabetes, casos nuevos de prediabetes. La verdad, a nivel nacional no encontré dentro de los registros de epidemiología esta entidad como tal, o sea, lo que es la prediabetes. Sin embargo, se dice que la prediabetes es el aviso silencioso de una diabetes que podría desarrollarse en un futuro, dice que no, aproximadamente en unos 10 años, a lo mejor son menos, ¿verdad? En unos 10 años esos pacientes prediabéticos podrían convertirse en pacientes de diabetes tipo 2. Entonces, en el 2003, el ADA, ¿sí?, hizo una definición para prediabetes, dijo que es un estado que precede el diagnóstico de la diabetes tipo 2. Está en aumento epidemiológico y se caracteriza por elevación de la concentración de glucosa en sangre más allá de los niveles normales, sin alcanzar aún los niveles diagnósticos, ¿verdad?, para diabetes. Eso lo saben mejor ustedes que yo. En particular, en lo que es la clínica 40, la prediabetes aparece dentro de las principales causas de consulta. ¿Sí? Entonces tenemos ahí una oportunidad, ¿no? La prediabetes se puede identificar a través de la prueba de tolerancia oral a la glucosa y de la glucosa alterada en ayuno, y se dice que en Estados Unidos, según el CDC, dice que 9 de cada 10 pacientes con prediabetes desconocen que son prediabéticos. Y aquí les mencionaba, desde las alteraciones de estas dos pruebas, dice que en un periodo de 10 años más o menos se va a convertir este paciente en un diabetes tipo 2. Bien, aquí estamos. Dice, no soy diabético, soy prediabético. ¿Qué puedo hacer por mí? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer nosotros por nosotros mismos, por nuestra familia, por nuestros pacientes? ¿Y cuáles son las dificultades que tenemos en cuanto a un diagnóstico tardío? ¿Cuáles son las condiciones principales? Pues que la prediabetes es un estado sintomático. Si la diabetes no duele, la hipertensión no duele, pues la prediabetes menos, ¿no? Y luego somos muy apapachadores, no se preocupe, haga algo de ejercicio, cambie su dieta y lo dejamos ir y no le damos seguimiento, ¿sí? Y el paciente pues menos. Entonces, la falta de percepción del riesgo, aquí ya está en riesgo el paciente. Entonces, no percibe el riesgo, ¿será que no sabe? ¿Será que no le explicamos? ¿O será que muestra indiferencia o negación? Porque lo primero que hacemos cuando tenemos alguna enfermedad, llámese como se llame, es no puede ser. Veo los pacientes con TB, ya con esputo purulento y todo, no tengo. Hágame un cultivo y a ver si es cierto que tengo. Y luego le sale la vasculoscopía negativa, no, ya ve que no tenía, doctora. Entonces, la negación con la que nosotros tenemos que batallar con el paciente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bien, el IMSS está promoviendo un modelo preventivo que seguramente ustedes ya lo han visto y está enfocándose a las principales enfermedades crónico-degenerativas, a 4 de ellas, ¿sí? Y vean, el análisis que ellos hicieron para el 2016 dice que la diabetes en IMSS es la segunda causa de muerte. Produce 105 muertes al día, los produjo porque fue en el 2016, y es la primera causa de pensión por invalidez y la primera enfermedad crónica de mayor gasto total. ¿Sí? Entonces, el INPI nos hace la propuesta de este nuevo modelo, dice, se previene o controla al identificarse oportunamente.
Es la propuesta de cambiar un sistema de salud curativo a uno preventivo. ¿Sí? Si prevenir es curar es llegar tarde, y creo que la mayoría de los médicos que hemos sido formados ha sido para curar, ¿no? O sea, realmente o vemos salud pública, la vemos un semestre, 2 semestres y ya nos olvidamos de ella. Y salimos al servicio social y vivimos de la salud pública, les consta, ¿va? Vivimos de la salud pública. Entonces, mientras hacemos alguna especialidad, o ya después de hacerla también, ¿sí? Seguimos haciendo salud pública. Entonces, dice que hemos llegado tarde, pues, al diagnóstico de las enfermedades. ¿Cuál es el nuevo modelo que se propone? Prevenir es llegar antes, dice, ¿no? Es un modelo preventivo en el que identifiquemos a la población que está en riesgo. La identificamos por grupo de edad, por sexo, por raza, ¿sí? Y vamos a identificar en ellos sus factores de riesgo, y hay que estratificar a la población, ¿sí? ¿Qué factores de riesgo tienen los menores de 5 años? Que ya los conocemos, ¿sí? Nada más hay que retomarlos. Hay que focalizar esas acciones preventivas y correctivas a cada grupo de riesgo, ¿sí? Obviamente habrá algunos, ya veíamos algunos factores que no podemos modificar, que a estas alturas tal vez ya no le podamos quitar la diabetes, pero sí controlarlas, y evitar que estos que están en la edad, niños o lleguen a una diabetes en edades tempranas, ¿no? Como lo veíamos ahí, a los 15 años con diabetes. Hay pacientes, y sí les ha tocado que tienen pacientes con obesidad y con diabetes, 15 años. ¿Cuánto tarda una complicación de diabetes para presentarse? ¿Cuánto tiempo le dan a ese niño para que tenga, no sé, una amputación, una insuficiencia renal? ¿Cuántos años? ¿De 10 a 15? Entonces va a tener 25 años. 25 años ese niño. Y ese niño que podría ser de la familia, ¿no? Entonces, perdón, ya voy a hacer la otra. También este nuevo modelo nos dice que hay que aprovechar las herramientas tecnológicas y dar seguimiento a los pacientes, ¿ya? Usarlas para darle seguimiento. A veces los pacientes se desesperan de la sala de espera por las grandes filas que hacen, ¿no? Puedan tener un mejor control. Y además, lo que ya veíamos, el trabajo en equipo multidisciplinario, interdisciplinario, es decir, colaboración en todos los sectores, ¿sí? El sector social, ¿sí? Dependiendo de la profesión. Aquí hablando de IMSS, obviamente los patrones y obreros, como si fuera de la época media, ¿no? Pero bueno, tenemos médicos que son de FAO. Ponencia, vamos a dar unos 3 minutos para preguntas. ¿Quieres una pregunta a la doctora? Bueno, muchas gracias por su tema, doctora. Hemos visto lo impactante que es esta enfermedad, las cifras que nos menciona la doctora. Si vemos a nivel nacional, estamos prácticamente igual que a nivel estatal, y es bien importante nosotros como médicos familiares enfocarnos a nuestras acciones que podemos hacer dentro de nuestra consulta, ¿no? Actuar con nuestro paciente. Tenemos un tiempo bien importante para cada consulta estar implementando todas estas acciones para tratar de modificar estos factores de riesgos que, como hemos visto, sí, gran parte viene siendo por los cambios del estilo de vida que tenemos. Entonces tenemos una ventana bien importante de trabajo con nuestros pacientes. Quisiera agradecer a la doctora por regalarnos su tiempo. Queremos agradecerle con un pequeño obsequio.